Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Merru y hoy estamos en el día 4 de noviembre. Vamos a estudiar, como todo libro, empezamos un libro nuevo, como empezamos todo libro nuevo. Vamos con la introducción del libro de Juan, ¿no? Del Evangelio según San Juan. Y bueno, debido a la magnitud de la importancia del capítulo 1, vamos a estudiar solamente el capítulo 1 y vamos a tratar de hacerlo simple porque vamos a tratar un tema mega súper complicado que es justamente la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Entonces yo sé que es un tema bastante problemático, así que vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante fácil, ¿no? Y bueno, una vez más, disculparán la resolución del video, como les dije, ya mi cámara está dañada, así que si ven por ahí cualquier sombra, pues es eso, ¿no? Aclaro, ¿no? Y bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas, a todos los que son partes del año bíblico. Muchas gracias, ya que gracias a ustedes se puede realizar todo esto. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿ya? Así que vamos ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, estamos aquí en tu presencia, primero que nada, dándote las gracias por la vida, por la salud, por todo, mi Dios, lo que haces por nosotros. Sea bueno o malo ante nuestros ojos, mi Dios, realmente toda tu voluntad es buena para nosotros. Solamente te pedimos que nos ayudes a aceptarla, mi Dios. De igual manera te pido por el muro de oraciones, mi Dios, cada uno de los pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Mi Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros. En este momento vamos a estudiar tu palabra, mi Dios. Por favor, sé tú una vez más el maestro instructor. No sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí, mi Dios. Que mis comentarios queden suprimidos y solamente se alce tu verdad. Vamos a tocar un tema muy importante. Por favor, Señor, toca mi mente, toca mi corazón. Déjame inspirarme, mi Dios. Úngeme, Señor mío. Unge mis labios para que cada palabra que diga sea verdad. Por favor, te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el título, vamos con la introducción del título. Pues bueno, el título es casi sin excepción, desde los primeros siglos se ha conocido el cuarto evangelio con el nombre de Evangelio según Juan, ¿no? El nombre Juan significa el Señor es benigno, ¿no? Es lo que significa, y la palabra evangelio significa buena nueva, ¿no? Entonces, eso en sí tiene obviamente el título de su autor, que en este caso es Juan, y nada más con respecto al título. El autor, este evangelio es anónimo, en el sentido de que por razones conocidas solo por el autor, evita deliberadamente toda mención de su persona por nombre. No se sabe por qué, pero Juan omite decir que es él. ¿Por qué? Pues la verdad quizás quiso evitarse problemas o no se sabe simplemente, ¿no? Pero hasta donde se entiende fue Juan, ¿no? Pero bueno, sigamos. Dice que desde muy antiguo la tradición cristiana ha señalado a Juan, dice el amado, no solo dice como la fuente de información, sino también dice como el escritor del evangelio que lleva su nombre. O sea, la tradición dice que es Juan, ¿no? Bueno, Juan se distinguió, dice, por sobre los otros 12, como el discípulo quien amaba a Jesús, ¿no? A quien amaba a Jesús. Le llama de la lealtad personal y de la ardiente dedicación a su maestro. Parecía, dice, arder más pura y más brillante en su corazón que el de sus compañeros. Entre Juan y Jesús se desarrolló una amistad más íntima que la que cultivaron los otros, según el deseo de todas las gentes, página 259. Así como Cristo, por ser el único que conocía perfectamente al Padre, era el único que podía revelarlo perfectamente. Así también Juan estaba en magnífica condición para presentar en su evangelio las sublimes verdades acerca de Cristo. Bueno, esto se entiende muy bien porque parece ser que Juan y Jesús tenían una amistad mucho más íntima. Uno tiene amigos, ¿no? Pero hay personas que son tu mejor amigo. Entonces, con este tipo de personas siempre hay un poquito de una relación más estrecha. Y a su vez hay más confianza y obviamente se saben más cosas del uno del otro, ¿no? Y parece ser el caso de Juan y Jesús, que parece que, que entre todos los 12 apóstoles, con Juan era con el que mejor se llevaba. Hasta donde se entiende también, Juan parece que fue el menor de todos, ¿no? Era el más muchacho, parece que Juan tenía 16 años aproximadamente
cuando él es discípulo de Cristo. Entonces era un muchacho, ¿no? Y bueno, habían tenido una bonita relación, ¿no? Dice, cuando Juan y su hermano, dice Jacobo, llegaron por primera vez a Cristo, recibieron el apodo de hijos del trueno. Eran orgullosos, seguros de sí mismos, ambiciosos de honores, iracundos, se ofendían fácilmente, a menudo albergaban el deseo de vengarse y lo llevaban a cabo cuando tenían la oportunidad, según Hechos de los Apóstoles, página 430-431. Eran graves defectos y es indudable que Juan no fue escogido como discípulo por tener un carácter agradable o noble, pero por debajo de esta apariencia desalentadora Jesús discernió un corazón ardiente, sincero y amante. Fue al comienzo un alumno lerdo o torpe, pero en quien el maestro vio un apóstol dinámico. Cuando Juan tomó sobre sí el yugo de Cristo, se transformaron su carácter y toda su vida, ¿no? También es lo bonito de Dios, ¿no? Dios no ve lo que eres, sino lo que puedes ser, ¿no? Y volviendo al caso de ellos, ¿no? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿no? Eran pescadores, pero Jesús vio que habían pescadores ¿de qué? De hombres, ¿no? Entonces Jesús siempre ve lo que tú puedes llegar a ser, no lo que eres, ¿no? Al contemplar a Jesús, aquel que es codiciable en todo sentido, Juan sintió su supremo anhelo de semejarse a su maestro. Era menor que los otros discípulos, decía todas las gentes, página 259. Y con la confianza y la admiración que la juventud siempre siente por un héroe, le abrió el corazón a Jesús, siempre estaba al lado de su maestro, y como resultado de entregarse más de lleno a la influencia de esa vida perfecta, llegó a reflejarla más plenamente que sus compañeros. Su espíritu era más receptivo, más sumiso. Cuando la pura luz del sol de justicia le reveló uno tras otro sus defectos, se humilló y aceptó el reproche implícito en la vida perfecta de Cristo y explícito en sus palabras de consejo y reprobación. A medida que entregaba su vida a la influencia del Salvador, el amor y la gracia divinos lo fueron transformando. O sea, él, podríamos decirlo así, no era un desastre su carácter. Pero miren, eso es lo bueno, ¿no? Hay gente que es un desastre, ¿no? Y yo soy uno de los primeros, pero no siempre tiene que tener, ¿no?, la humildad, ¿no?, y la sabiduría, diría yo también, para saber reconocer sus errores, ¿no? Saber aceptar una corrección. Hay muy poca gente que lo hace. Muy poca gente que lo hace. Hay mucha gente que piensa que ya lo sabe todo, ya lo es todo, y no acepta un reproche, ¿no? No acepta una corrección. Pero Juan, a pesar de que tenía un carácter muy fuerte, él era moldeable, ¿no? Podríamos decirlo que él era un diamante en bruto, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Se dejó moldear, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos hacer, no importa cuál sea nuestro carácter. Todos tenemos caracteres difíciles, sí, somos un desastre, sí, somos orgullosos, sí, somos egocentristas, somos un montón de cosas, ¿no? Pero somos eso, somos un diamante en bruto, ¿no? Y ustedes nunca en la naturaleza van a encontrar un diamante ahí ya con los filos bonitos y una figura hermosa, ¿no? Eso lo hace el maestro, ¿no? Y en ese sentido nosotros somos ese diamante, ¿no? Debemos de ser ese diamante, ¿no? Y dejarnos, ¿no? Dejarnos pulir para tener un gran valor, ¿no? Bueno, terminando la parte del autor, nos dice: el hogar de la infancia de Juan, dice, estaba en Betsaida, una aldea de pescadores en la orilla norte del mar de Galilea, ¿no? Ahí estarán pescadores. Su padre parece haber sido un hombre de bastantes recursos y de cierta posición social. Y su madre se unió al grupo de mujeres piadosas que le suplían las necesidades de Jesús y de los 12 en sus viajes por Galilea y por otras partes de Palestina. Juan fue miembro de ese círculo íntimo de 3 hombres a quienes Jesús tuvo como compañeros especiales y que compartieron con él las vivencias más profundas de la misión de su vida, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque siempre se menciona Pedro, Jacobo y Juan. De Jacobo no escribió nada, Pedro no escribió un evangelio, escribió un par de cartas. El único que de estos tres, de este íntimo círculo, ¿no?, de estos tres preferidos, por usar una palabra, ¿no?, que escribió un evangelio es Juan. Entonces vale oro. La verdad, el evangelio de Juan vale oro. Yo cuando vi Juan dije, rayos, problemas, porque vi mucha sustancia. Entonces dije, me tocó otro Mateo, ¿no? Y pues bueno, hasta ahorita ha sido así otro Mateo. Voy a ir al capítulo. Yo ya voy en el estudio del capítulo 6, ¿no? Recién estoy grabando Juan 1. Me gusta primero adelantarme un poco y después grabar para más o menos ya hacerme una idea, ¿no?
Por eso a veces me atraso un poquito, disculparán. Pero bueno, entonces miren, y Juan muestra cosas que no vi en ninguno de los otros tres evangelios. Me encanta, ¿no? Me encanta, está muy bueno, ¿no? A pesar de que es pesado, a mí me encantan esos estudios, pero bueno. Entonces, esto tenemos, ¿no? Tenemos a alguien que era parte del círculo íntimo de Jesús, diciéndonos detalles que no nos dijo otro evangelista. Y bueno, sigamos, dice, ya en la cruz Jesús, dice, le encomendó, dice a Juan, el cuidado de su madre. La tradición cuenta que muchos años más tarde ella fue a vivir con el apóstol a Éfeso. Esto es la tradición. Verán, yo les digo algo. Cuando la Biblia dice, o vemos un comentario, mejor dicho, perdón, que dice la tradición, eso puede ser tanto verdadero como falso o como a medias. No se sabe. Esto es la tradición. ¿Sí me entienden? No se sabe, ¿ya? Porque no hay algo verificado. O sea, se cree que eso es algo que pasa de boca en boca y listo, ¿no? Es como, hay una tradición que dice que María Magdalena y Jesús tuvieron un hijo. Eso es una tradición, no hay nada comprobado. ¿Ya? Si me entienden. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema ahorita. En fin. Bueno, dice, la tradición cuenta que muchos años más tarde ella fue a vivir con el apóstol a Éfeso. No se sabe si es verdad. Puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser a medias, ¿no? Donde él dirigía a las comunidades cristianas de la región. Juan fue el primero de los discípulos en llegar a la tumba en la mañana de la resurrección. Y el primero en comprender la gloriosa verdad de que el Señor habría resucitado. Desde ese momento se dedicó por entero a proclamar al Salvador crucificado, resucitado y próximo a volver, dando testimonio de lo que había oído, visto y experimentado, ¿no? Del verbo de la vida. Ya vamos a eso del verbo, ¿no? Entonces, y no se olviden que Juan es el mismo que escribe Apocalipsis y nos habla de las 7 iglesias y de las cuales obviamente él estuvo por ahí, o al menos fundó, pero esa historia ya la vamos a ver en Apocalipsis, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos esto con San Juan, o Juan, llámenlo como quiera, da igual. Marco histórico, pues bueno, es el mismo que Mateo, que eso ya lo vimos. El tema, aquí, bueno, aquí vamos a analizar un poquito esto, vamos a hacerlo simple. Dice, cuando el Evangelio de Juan fue escrito hacia fines del siglo I, miren, y esto lo vamos a entender un poquito más cuando estudiemos las 7 iglesias, ¿no? Pero estamos a fines del siglo I, estamos alrededor del año 90 y algo, ¿no? Tres grandes peligros amenazaban la vida y la pureza de la iglesia cristiana. Miren, cuando, es como por ejemplo, ustedes van a los sellos y dice, habla del primer caballo, es blanco. ¿Por qué es blanco el caballo? Puro. Porque aún en ese primer siglo, del año 31 hasta el año 90 y algo, se conservaba la verdad del evangelio. Pero lastimosamente muere Juan, el último de los apóstoles, y deja un evangelio que es oro, ¿no? Y de ahí el caballo ya se vuelve rojo y después el caballo ya se vuelve negro y después se vuelve amarillo, si no mal recuerdo, algo así era. Bueno, no estoy bien con el orden. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque llegan los siglos, vinieron, se levantó uno, se levantó otro, entonces comenzó a perderse la verdad. Entonces, cuando Juan estaba ya, era un ancianito como lo fue Daniel en sus últimas etapas, ¿no? Hay mucho paralelismo incluso entre la vida de ellos dos casi. Él comienza a enfrentarse ciertos errores que comenzaron a levantarse en la cristiandad. Entonces, ahí él coge, por eso se decide escribir el Evangelio de Juan, si no, no hubiera escrito nada de él, ¿no? Y no tuviéramos este Evangelio nosotros. Pero comenzaron a alzarse ciertos errores, él escribe, ¿no? Y era el último que quedaba de los que tenían la verdad pura. Y mejor ejemplo le podemos poner es en el mundo cristiano. El mundo cristiano, disculpen la expresión, es una payasada, totalmente. Todas las denominaciones son una payasada para lo que alguna vez fueron en sus inicios, ¿ya? Vuelvo y repito, una payasada para lo que alguna vez fueron en sus inicios. Todas las denominaciones, todas. Porque si ustedes comparan el mundo cristiano hace unos 100 años atrás, no nos vayamos tampoco a 200, quedémonos con 100 años atrás, eran otra historia. Ahorita, disculpe, toda actividad religiosa, prácticamente todas las denominaciones son una payasada, son un circo, un club, mejor dicho. Ya dejaron de ser un movimiento religioso, son un club, ¿no? Ya, y eso es lo que ha pasado, pues ¿qué? Porque los que conocieron la verdad pura, o sea, los que tuvieron esa experiencia murieron y sus predecesores, ¿no?
no fueron capaces de tener también esa experiencia y trataron de llenar ese verdadero cristianismo con basura. No hay otra palabra para decirlo, disculpen, no quiero sonar grosero, pero no hay mejores palabras para definir esto y estoy tratando de ser lo más delicado posible. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Y eso estaba pasando en la época de Juan. Ya se habían muerto los apóstoles, una cosa, la otra. Y vieron hay mucha historia aquí, eso lo vamos a ver en Apocalipsis, con el Imperio Romano, las persecuciones, comenzó ahí la iglesia y el Estado a unirse, y bueno, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al año 300 las cosas se ponen peor todavía. Bueno, entonces eso es lo que está pasando. Y Juan hace un último intento, ¿no? Por así decirlo, él en su capacidad, ¿no? Por sacar la verdad a la luz, ¿no? Es lo que él trata de hacer aquí, ¿no? Y bueno, sigamos, ¿no? Repito, cuando el Evangelio de Juan fue escrito hacia fines del siglo I, tres grandes peligros amenazaban la vida y la pureza de la iglesia cristiana. Yo diría muchos más, pero aquí se enfoca en tres, ¿no? El más serio era la decadencia de la piedad, otro era la herejía sobre el gnosticismo, que negaba la realidad de la encarnación y fomentaba el libertinaje. El tercero era la persecución. Entonces, miren, vino un cisma, o sea, vino algo medio terrible. Hoy en la actualidad pasa lo mismo en el mundo cristiano. No estoy hablando específicamente de una denominación, estoy hablando del mundo cristiano. Miren, si hablamos del gnosticismo, ¿no? Hoy prácticamente pasa lo mismo. Si hablamos de la... Si hablamos de la inmortalidad del alma, vamos a decirlo así, pasa lo mismo, ¿no? Y si hablamos de la persecución, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, miren, tenemos estos tres grandes problemas. No, miren, y si hablamos del primero, el gnosticismo, ¿no? Ahí entra un tema bastante amplio, ¿no? Podríamos hablar tanto de la inmortalidad del alma como también incluso de la naturaleza humana de Cristo que se puso a tela de juicio, que eso ya lo vamos a analizar ahorita, ¿no? De igual manera, tenemos lo que es ay, me perdí. El primero, perdón, que era la piedad, ¿no? El cristianismo se fue volviendo un desastre como lo tenemos en la actualidad, ¿no? Y el último dice que es la persecución, ¿no? Entonces, miren, estos tres temas fueron muy duros de tratar, ¿no? Entonces, yo creo que Juan, de cierta manera, en sus cartas, en sus libros, en los pocos que tiene, que no son muchos, son 3, 4, 5, si no mal recuerdo, él parece, hasta donde yo entiendo, trata de tocar estos 5 puntos, ¿no? Específicamente Apocalipsis nos ayuda muchísimo, muchísimo en muchas cosas, ¿no? Entonces, miren, pero bueno, ya vamos a tocar estas cosas a lo largo del libro y vamos a entender un poquito más, ¿no? Y dice, mira, habían transcurrido unos 30 años desde que se escribieron los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. Y el anciano Juan, único sobreviviente de los 12, ¿no? Según Hechos de los Apóstoles, página 432, sintió el deseo de presentar de nuevo la vida de Cristo a fin de contrarrestar las fuerzas malignas que amenazaban destruir la iglesia. Te necesitaba un cuadro vívido del Salvador al fin de fortalecer la fe en la realidad de las grandes verdades del Evangelio, tales como la encarnación de Jesús, su verdadera divinidad y verdadera humanidad, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su gloriosa resurrección y su prometido retorno. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica mismo así con Él. Cristo es puro. Primera de Juan 3, ¿no? Entonces, miren, todas estas cosas, ¿no? Prácticamente estaban atacando el gnosticismo, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, Juan hizo el contraataque, ¿no? Y miren, yo en esta parte me identifico un poco con Juan. Yo, por ejemplo, cuando hice la cuestión del año bíblico, y ya, el año bíblico es un proyecto bastante grande, cubre muchas áreas, ¿no? Pero también una de las áreas que yo traté y estoy tratando de cubrir es la verdadera doctrina. Obviamente, que está implícito la verdadera doctrina adventista, pero en sí, mejor dicho, la verdadera doctrina bíblica, ¿no? Porque hay tantos errores, ¿no? Es como, por ejemplo, uno de los videos más esperados fue Daniel 11 y Daniel 12. Fueron uno de los videos más esperados, ¿no? Los 1290 días, los 1335 días. Yo expuse ahí toda la verdad. Que sigamos queriendo, por así decirlo, practicar el error, eso es cosa de cada cual.
¿no? Y yo he tratado de exponer toda la verdad. Si hablamos en Salmos, la música la expusimos al máximo. Si hablamos del Pentateuco, el tabernáculo y cómo contrasta con las iglesias hoy en la actualidad, el sacerdocio, o sea, hemos visto todo en contraste con la religión de hoy en la actualidad, ¿no? Y cada cual se puede dar cuenta si lo que dije ahí fueron mentiras, verdades o qué tan cerca o lejanos estamos de la realidad bíblica. O sea, ese ha sido uno de los propósitos del año bíblico, ¿no? Y obviamente nuestra experiencia personal, ¿no? Pero bueno, sigamos, dice, por eso Juan declara que su relato fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, miren, vamos a analizar muy bien esta cuestión de la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Pero bueno, sigamos, donde me quedé. Ay, mami, quedé todo aquí. Bueno, vamos a leer esta parte de aquí, dice. El gnosticismo negaba la verdadera encarnación de Cristo y sostenía que la forma... Perdón. Sí. Sostenía que la forma humana que los hombres querían ver era una apariencia. El Cristo divino, según el gnosticismo, había entrado en el Jesús humano en su bautismo y se había retirado antes de su muerte en la cruz. Verán, hermanos, yo sé que muchos de los que ustedes me están viendo no tienen ni idea de realmente cómo es la naturaleza humana de Cristo. Y créanme que cada vez que se estudia, o al menos yo estudio el tema, aprendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, miren, para aclarar bien este asunto, antes de entrar al capítulo 1 de Juan, yo les voy a leer la parte final de la nota adicional del comentario bíblico adventista tomo 5, justamente referencia a este asunto, ¿no? Pero vamos a terminar aquí el tema de la introducción de aquí del libro. Y bueno, las citas finales nos dice, mientras los escritores sinópticos presentan el mesianismo de Jesús en forma inductiva, Juan lo afirma osadamente en el primer capítulo y luego presenta la prueba. O sea, Juan de una dice, Cristo era Dios. Ya, los otros cogen y dejan que el lector se dé cuenta, pero Juan no. Juan fue más agresivo, fue más directo. Muy característico de su personalidad, de hecho, ¿no? Y bueno, nos dice, la palabra clave de este evangelio es verbo, la palabra, ¿no? Usada en su sentido literal solamente en el capítulo introductorio, logos. Una palabra específica parece haberse originado con los estoicos, que la empleaban para designar la sabiduría divina como la fuerza integrante del universo. El filósofo judío Filón usaba la palabra logos, ¿no? 1300 veces en su exposición del Antiguo Testamento. Se ha afirmado muchas veces que Juan usa la palabra logos en este sentido filosófico, pero el logos de Juan es estrictamente cristiano, es una palabra única, por así decirlo, ¿no? Presenta a Jesús como la expresión encarnada de la sabiduría divina que hizo posible la salvación, la encarnación de la voluntad divina y del carácter divino, del poder divino activo en la transformación de la vida de los hombres. Se los traduzco. Él habla que la palabra de Dios se volvió carne. Esto vamos a entenderlo así. Miren, hace un par de siglos quizás, o menos quizás, era imposible, ¿no? Llegar a imaginar que la voz de uno puede llegar a miles de personas, ¿no? O que pueda ser grabada, ¿no? En un disco, en un cassette, ¿no? Los más viejos saben de qué estoy hablando. Ya, era algo, ¿qué es eso? Magia, brujería, ¿no? Entonces, miren, de esa manera, ¿no? Un caso hipotético, ¿no? Ahora, mi voz, ¿no? Mi voz y mi imagen en este caso, ¿no? Está haciendo qué cosa encarnada en internet, vamos a decirlo así, ¿no? Que si consultáramos con alguien de un par de siglos atrás, pensaría que todo esto es brujería o magia, ¿no? De esta manera, que mi ser completo, que yo soy una persona tan compleja, ¿no? Puede quedar grabada, ¿no? En alguna especie de memoria, ¿no? Sea la que se esté utilizando hoy, o ustedes estén utilizando, mejor dicho, ¿no? De igual manera, Dios, su persona, ¿no? Quedó,
por así decirlo, grabada en un cuerpo humano. Esto es más complejo de lo que estoy explicando, obviamente, ¿no? Pero simplemente es un pequeño ejemplo que yo les doy para que se hagan una idea. Juan trata de decir esto: Dios en un recipiente humano guardó todo su ser, ¿no? Para poder que nosotros podamos interactuar con Él, así como ustedes lo están haciendo por medio de este video o este audio que estarán escuchando, ¿no? Tienen una partecita en Nelson Berrú, y a lo largo del año bíblico han tenido una partecita en Nelson Berrú. Así de igual manera nosotros tuvimos una partecita, y aquí sí queda bien la palabra, ¿no? De Dios, porque Dios es una cosa, pero que se escapa totalmente de nosotros, ¿no? Entonces, eso fue, o eso es lo que trata de decir, la palabra de Dios estuvo en un cuerpo humano prácticamente, o la esencia, el todo de Dios estuvo en un cuerpo humano. Más o menos lo que trata de decir Juan, o cómo se le entiende, al menos lo que nosotros entendemos que Él quiso hacernos entender, ¿no? Pero sigamos. Juan se refiere vez tras vez al hecho de que Jesús vino a la tierra como la expresión viviente de la mente, la voluntad y el carácter del Padre. Ahí está lo que digo. Esto se ve en las 26 veces donde cita a Jesús cuando habla del Padre como del que me envió, ¿no? Ahí está, Él me envió, o sea, yo soy, por así decirlo, el embajador del Padre, vamos a usar esta palabra humana, ¿no? O alguna frase equivalente, como también en su uso de verbos sinónimos para referirse a que la misión de Cristo provenía del Padre. Presenta al Salvador de la humanidad como el creador de todas las cosas, la fuente de luz y vida. También hace resaltar la importancia de creer la verdad acerca de Jesús. Para esto usa la palabra creer o su equivalente más de 100 veces. Si bien es cierto que el Evangelio, según Juan, es nuevo y definitivamente cristiano en sus conceptos, se estima que 427 de sus 879 versículos reflejan el Antiguo Testamento, ya sea por cita directa o por alusión. O sea, es una cosa bárbara. Y Juan parece ser, junto con Apocalipsis, hasta donde tengo entendido, prácticamente usó el Antiguo Testamento hasta decir basta él. De hecho, la gran parte de Apocalipsis es sacado del Antiguo Testamento y del Nuevo, obviamente, ¿no? Entonces, miren, tenemos esto. Ahora, miren, vamos a aclarar un poco la cuestión de la naturaleza humana de Cristo. Y bueno, verán, les digo algo. Yo de manera personal soy un bebé en este asunto, totalmente. Yo hace un par de años no tenía ni idea de realmente cuál era la naturaleza de Cristo. Cuando alguien me preguntaba algo, yo le decía simplemente, no sé. Y porque yo cuando no sé, pues digo no sé. No voy a decir lo que no sé, ¿no? No me voy a hacer el sabio tampoco aquí. Entonces, miren, soy nuevo en este tema. No es mi tema más fuerte, pero, mis queridos hermanos, la verdad es simple y sencilla, que a veces nosotros la queremos complicar, es una cuestión. Entonces, miren, este tema es bastante serio. Incluso lo quiero analizar bien antes de entrar a Juan, porque si no ustedes no me van a entender el primer capítulo de Juan. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué era? ¿Era Dios? ¿Era semidios? Su naturaleza estaba dividida, era en un sentido, por un lado Dios, y era por un sentido, por otro lado era hombre. Jesús en algún momento podía desechar su humanidad, simplemente volver a ser Dios. ¿Puede realmente Jesús hacer eso? Vino como Adán, era como nosotros, tenía ganas de pecar como a veces nosotros sentimos ese impulso. O sea, son preguntas que llevan prácticamente 2000 años debatiéndose. En serio. Y créanme que las profecías son un chiste, en serio les digo, porque las profecías muchos dicen, uy, las profecías son difíciles. No, las profecías son un chiste al lado de esto. Créanme, ¿ya? Dios mío, bendito, los más privilegiados, yo podría decir así, tienen la facilidad de entender este tema. Yo no soy uno de esos privilegiados, ¿no? Pero voy a tratar de hacer un esfuerzo, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se van a la página 894, 895 y 896 del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, ahí está, que no les estoy mintiendo, ¿no? Encontrarán, sobre todo en la página 894, en la nota adicional del capítulo 1 del libro de Juan, un título que dice Adventistas del Séptimo Día. Ahí está, déjenme por favor mostrarles ya.
Yo voy a leer todo esto. Voy a saltarme las citas porque como ustedes ven ahí en cámara, hay un montón de citas. Yo no voy a leer todo eso. Porque si no, aquí nos quedamos una semana y no estoy exagerando. ¿Ya? Yo voy a leer simplemente lo escrito, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí en la nota nos habla bueno, nos habla de muchas cosas. Nos habla del docetismo y nocticismo, del monarquianismo, del arrianismo, que ese es el más conocido, creo, para nosotros, el nestorianismo, el monofisismo, el monotelismo y en los días de la Reforma, que también, bueno, todo esto yo no me voy a leer, me voy a saltar porque es una lectura bastante amplia. El que quiera profundizar más puede, vuelvo y repito, irse a la nota adicional del capítulo 1 de Juan y leerse todo esto y entenderá las diversas teorías medias raras que había en el primer siglo. Bueno, y en el segundo siglo también. Pero yo me voy a saltar todo eso porque no voy a hacer aquí una exposición, no es el tema en sí. Y me voy a simplemente centrar la posición. Escúchenme bien lo que voy a decir. Me voy a centrar específicamente en la posición oficial de la Iglesia Adventista. Lo que creyeron Ellen G. de White, Urias Smith, Guillermo Miller, o sea, lo que creyeron nuestros pioneros. Voy a leer lo que creyeron los pioneros de la Iglesia Adventista. Voy a leer lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Voy a leer lo que está revelado en las citas del Espíritu de profecía de libros como El deseo de todas las gentes, que cualquiera lo puede adquirir. No voy a presentar una fábula, no voy a presentar algo que yo pienso, voy a presentar la doctrina adventista que lastimosamente, y voy a ser aquí un poco directo, lastimosamente hoy en la actualidad nuestros líderes, y cuando hablo de líderes estoy hablando incluso de nuestros pastores, disculpen la expresión, no tienen ni idea de estas cosas, no saben ni dónde están parados. Cuando tú les hablas de la naturaleza de Cristo y de su victoria sobre el pecado y que nosotros también podemos acceder a eso, se pierden totalmente, ¿ya? Soy claro, disculpen, no quiero ser aquí ofensivo ni señalar a nadie, pero este tema es muy delicado. En los años 1950, si no estoy mal, lastimosamente la Iglesia Adventista comenzó a hacer convenios. No fue en sí toda la institución, pero bueno, hubo una rama. Convenios con la iglesia, con las iglesias evangélicas protestantes. Y obviamente ellos tenían y tienen aún un contraste muy diferente a como nosotros veíamos a Cristo. Nosotros en esa época, antes de los años 1950, todos los adventistas del séptimo día creían que Jesús era como nosotros. Esto ya lo voy a explicar ahorita leyendo estas citas, ¿no? Pero las iglesias protestantes no, ellos creen que Jesús tenía una naturaleza tipo Adán, más o menos así. Depende de la religión, tienen también su posición, ¿no? Y para hacer un convenio y no ofenderlos a los hijos de Babilonia, disculpen que sea tan directo, se hizo un librito que se llama Preguntas sobre Doctrinas. Y desde ahí, sin hacer tan larga la historia, la iglesia adventista está dividida en dos posiciones. ¿Ya? Los comentadores del comentario bíblico adventista, de todo el comentario bíblico adventista, que no fueron, disculpen, disculpen cómo lo voy a poner, no fueron 4 pelagatos, o sea, no fueron 4 personas que dijeron, bueno, vamos a hacer un comentario. No. Fue lo mejor, modestia aparte, y no es por alabar a hombres, pero tengo que exponerlo así. Fue lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que tenía la iglesia los que hicieron el comentario bíblico adventista, ¿no? Y ellos, aunque no se pronunciaron en contra de esta herejía que estaba introduciéndose en la iglesia en esa época, ellos dejaron esto, el comentario bíblico adventista. Mis queridos hermanos, yo tengo muchos libros en mi biblioteca, pero tener esto es oro. Traten de adquirirlo. El comentario bíblico adventista es caro. En mi país está alrededor con todo completito, diccionario, el tratado de teología, las citas del tomo 7a. Está alrededor de unos $700. Yo lo compré de segundita como en $300 hace mucho tiempo atrás, ¿no? Estoy hablándoles ya de unos 3, 4 años atrás. Gracias a un pastor que me facilitó el contacto, lo compré. Y créanme que he tenido un tesoro guardado.
¿no? Traten de adquirir esto. Esto es oro. Es muy bueno el comentario bíblico adventista. Es lo mejor que tenemos para defender nuestra doctrina. Bueno, en fin. Ahora sí, haciendo un poquito la introducción. Disculpen, pero es un tema tan delicado que me voy a tomar todo el tiempo del mundo. Y si me quedo solo en la introducción de Juan, no me interesa. Así no toquemos ahorita es el capítulo 1. Entonces, miren, esto tenemos, ¿no? Entonces, miren, vamos a tocar un tema bien delicado. ¿Cómo era realmente la naturaleza de Cristo? Vamos a leer bíblicamente. No voy a leer las citas, por favor. Voy a dejarles un PDF, no sé cómo lo voy a hacer porque lastimosamente mi lacto me abandonó hace mucho tiempo. Voy a dejarles un PDF, voy a ver cómo le hago, justamente de todas estas citas, ¿ya? Para que ustedes las lean, las analicen, incluso pueden sacar hasta temas de esto, mis queridos hermanos. Aquí hay para hacer tranquilamente toda una campaña evangelística, porque vamos a tocar específicamente 10 puntos, ¿no? Y vamos ahí. Y primero que nada, en el comentario nos dice, los autores editores de este comentario, del comentario bíblico adventista, tomo 5, que fueron adventistas, ¿no? Confiesan francamente que hay grandes misterios en las escrituras que trascienden los límites del entendimiento limitado y por eso no se lo puede definir con exactitud en lenguaje humano. Esto yo ya lo he dicho un montón de veces. Es como, por ejemplo, muchos dicen, Jesús fue creado porque Él le llama a Dios el Padre y el Padre le llama Hijo. No. Él está usando un lenguaje humano para tratar de que nosotros entendamos, de que nosotros podamos entender la estrecha relación que tienen ellos, que es la relación de un padre, de un hijo, que es lo más cercano a la relación más íntima que puede tener un ser humano. ¿Ya? Eso es lo que trata de decir, pero no significa que... no significa que Dios es hombre, el Espíritu Santo es mujer y que los dos crearon a Jesús. No significa eso. Se usa el lenguaje humano para tratar de explicar lo divino. Y yo sé que hay un par de personas que hablan otro idioma, lo de los que me están viendo. Ustedes saben que hay palabras que no se pueden traducir. Hay palabras que son, por así decirlo, culturales, ¿no? De cada país, de cada idioma, que no se pueden traducir a otro idioma. Son palabras que le pertenecen a esa nacionalidad. Así como el lenguaje divino que no se puede traducir, sino que se intenta decirlo usando el lenguaje humano, pasa lo mismo. Pero el lenguaje humano es muy limitado, ¿no? Para entender lo divino. Así que ahí vienen los problemas, cuando nosotros nos tomamos las palabras de manera literal, ¿no? Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Uno de estos muchos misterios que hay en la Biblia, que hay unos cuantos, que yo mismo he dicho, bueno, no sabemos, sigamos, y se acabó, ¿no? Uno de tales misterios es la unión de lo divino y de lo humano en Cristo. Sigamos, al tratar cuestiones teológicas de esta clase, los adventistas del séptimo día siempre han procurado evadir especulaciones, y vamos a tratar de hacer eso nosotros también, y sutiles razonamientos a fin de no oscurecer el consejo con palabras, ¿no? Testimonios para la Iglesia, página 279, tomo 8, si no está mal escrito aquí. Si los escritores inspirados de la Biblia no han aclarado cada detalle de los misterios divinos, ¿por qué deberían hacerlo los escritores que no son inspirados? Me encantan las palabras de los que escribieron esto, eran hombres muy sabios, ¿no? Obviamente, si no está en la Biblia, no te compete entenderlo. Eso es simple. Es como la Biblia no nos dice cuándo nació Cristo. ¿En qué fecha? Pues, ¿qué nos importa en qué fecha fue? No es que no sea importante el evento, es muy importante, ¿no? Trascendió en la cuestión de la salvación. Pero si no se le dio la fecha exacta o no se escribió, pues bueno, por algo ha de ser, ¿no? Así como no se escribió el día y la hora cuando Cristo iba a venir. De igual manera, ¿no? Ustedes entenderán. Sin la información suficiente, sin embargo, la inspiración ha proporcionado la información suficiente para que podamos comprender en parte el misterio del plan de salvación. Los adventistas del séptimo día creen vuelvo y repito, los adventistas del séptimo día creen vamos a leer lo que cree el adventismo de manera oficial. Si ustedes por acá viene alguien, un pastor, no sé quién, y dicen, no.
Ustedes sáquenle en el comentario bíblico adventista y díganle qué dice ahí. Los adventistas del séptimo día creen en. Y vamos a leer estos 10 puntos. La primera, la divinidad. La divinidad o Trinidad, verán, vamos a aclarar aquí. Yo voy a tachar esta palabra de aquí. Trinidad. Cuando nosotros utilizamos la palabra Trinidad, nosotros obviamente estamos hablando de 3 personas. Pero lastimosamente esta palabra es católica. Entonces, en el catolicismo, repito, en el catolicismo, ellos entienden Trinidad como un Dios que es un ser completo, y de este ser se separa uno que se llama el Espíritu Santo, y de este mismo ser se separa otro que es Jesús. ¿Ya? Ellos entienden como Trinidad, ¿no? Y es una palabra que nosotros hemos cogido prestada. Y muchos justamente hablan de que no, que la Trinidad no es bíblica. Y es verdad, la Trinidad no es bíblica, ¿no? Pero se malentiende la cuestión. Porque cuando nosotros hablamos de Trinidad, no estamos hablando de la Trinidad católica. Estamos hablando de qué cosa? De la Trinidad divina, de la Trinidad bíblica. La cual hablamos de 3 personas individuales, con mentes separadas, pero que comparten las mismas ideas. Es como cuando tú te encuentras con alguien y dices, oye, yo también estaba pensando lo mismo. ¿Qué significa? ¿Que están conectados telepáticamente? No, significa que somos tan compatibles que, entre comillas, pensamos lo mismo. Así más o menos es la cuestión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, yo la mejor palabra que utilizo es la deidad. Yo no uso la palabra Trinidad. Para evitarme estos problemas, uso la palabra deidad. Ustedes no me han escuchado, creo que en todos los videos que voy usando la palabra Trinidad, sino deidad, ¿no? Entonces, miren, repito, la divinidad o Trinidad, o mejor dicho, la divinidad o deidad consiste de 3 personas. Repito, de 3 personas. El Padre Eterno, el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno y el Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y aquí nos dan un montón de citas bíblicas que no voy a leer, ¿no? Que nos hablan justamente en toda la Biblia de 3 personas, ¿no? Hay 3 personas, miren, esto es el Evangelismo, el libro del Evangelismo, página 446. Es que muchos dicen, es que los pioneros no creían en una deidad de 3 personas, ¿no? Vamos a leer lo que creían los pioneros. El Evangelismo, página 446. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Repito, el Evangelismo, página 446. ¿Cuántos dice? 3 personas vivientes en el trío celestial. Ahí está. El que diga, no, es que los pioneros no creían. Ahí está. Sí creían. O sea, yo no sé por qué sacan estas cosas de que realmente los pioneros no creían en 3 personas. Verán, repito, aquí creo que ya me quedé solamente en la introducción de Juan. Ya no llegamos al capítulo 1. Los pioneros creían en sus principios de que fumar era bueno. De hecho, era bueno para los pulmones, se creía en esa época. Creían de que comer chancho era saludable. Los pioneros creían eso, ¿no? Y creían un montón de cosas más. ¿Saben qué sucedió? Lo que pasa igual que a nosotros. Yo me acuerdo cuando era niño y una vez mi papá me dijo, yo y mi hermano éramos muy pequeños, tal vez teníamos unos 5 años, quizás menos. Y mi papá nos dijo a mí y a mi hermano que él también había sido niño. Y yo y mi hermano nos moríamos de la risa porque no creíamos que mi papá había sido niño. Y él me dijo, no, yo también fui niño como ustedes. Y nosotros, jaja, ¿cómo va a ser eso? Dice, eso es imposible, nosotros decíamos. En nuestra inocencia. ¿Sí me entienden? En nuestra inocencia nosotros pensábamos que ellos siempre habían sido adultos, ¿no? En nuestra inocencia, ¿no? Si ustedes van y le preguntan a un niño, ¿de dónde vienen los bebés? Eso hice un experimento con mi sobrino, ¿no? Y él cogió y dice, y de la panza de la mamá, me dijo. Y yo le digo, ¿y cómo llega, le digo, el bebé a la panza de la mamá? Y él me dijo, pues se come al bebé, me dijo, ¿no? Y yo me reía, ¿no? La inocencia de ellos, ¿no? Entonces, mire, así como los niños son tan ingenuos en muchas cosas y ellos creen que eso es la verdad, ¿no? Yo en mi inocencia creía que los adultos siempre habían sido adultos, ¿no? Y que los niños, pues bueno, creía que siempre nos quedábamos niños, ¿no? En mi inocencia, ¿no? Creía esos errores, ¿no? De todo corazón. Así los pioneros en su inocencia espiritual, ellos vivieron por mucho tiempo con muchos errores. Y uno de ellos también fue, ¿qué cosa? La cuestión de la deidad, lo cual no fue un asunto fácil de entender para ellos.
A manera que ellos iban progresando y Dios les iba revelando, ellos iban aceptando verdad tras verdad, tras verdad, tras verdad. Si nosotros hablamos de la reforma, en la reforma se rescataron muchas verdades. Si hablamos de la cuestión de la justificación por la fe, que la vamos a topar en Romanos, ellos, podríamos decir que la reforma protestante entendió un 50% de lo que es la justificación por la fe. Pero nosotros en los adventistas, vamos a ser más claros, la entendimos de manera completa alrededor de los años 1888, los cuales es otra historia que ya hemos de tocar. La luz ha ido avanzando poco a poco, ¿no? Entonces los pioneros no creían, cuando recién comenzó a formarse el movimiento adventista, no creían muchas de las verdades que hoy creemos y que nosotros tenemos tan claras, ¿no? Creían ciertas cosas que no estaban tan bien. Entonces miren, pero Dios les fue revelando la luz y fueron aceptando. Y mis hermanos, discúlpenme que la extensión de este video, pero es sumamente importante entender esto, ¿ya? Y si aquí tengo que hacer 2 partes, 3 partes, no me importa. Yo quiero que cada punto de este tema quede súper claro, ¿ya? Por favor, espero su comprensión. Seguimos otra cita. Cristo y el Padre son uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. En naturaleza. Vamos a explicar naturaleza. Yo con una mujer X, con cualquiera, soy uno en naturaleza. Claro, pues somos de la naturaleza humana. No significa que estamos fusionados. Ella es un cuerpo aparte y yo soy un cuerpo aparte, pero somos de la naturaleza humana. Vivimos bajo las mismas circunstancias, podríamos decirlo. ¿Qué más nos dice? Miren, bueno, acá de la naturaleza, ¿no? También hablamos de su identidad, podríamos decirlo como dioses, ¿no? Que son espíritu, que eso tampoco no vamos a entenderlo porque somos humanos, estamos atrapados en la tercera dimensión. Ya he explicado eso, así que yo no me voy a poner a explicar la naturaleza del Espíritu Santo, no puedo, no lo he visto, no he visto ni un ángel, peor al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, son uno en naturaleza, su naturaleza, yo soy humano, yo entiendo a todos los seres humanos, ¿no? Y listo. En carácter, tienen el mismo carácter, los tres, perdón, son amor, ya estoy creyendo también yo cosas raras. Los 3 son amor, perdón, me estoy equivocando. Los 3 son amor, esa es su naturaleza, amor. Propósitos, ¿cuál es el propósito de ellos? Pues la salvación, ¿no? Y esto está Patriarcas y Profetas, página 12, ¿no? Pero no en persona. Ahí está, no en persona, no son uno en persona, no es que son una persona, no. Y aquí nos da varias citas, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 267, Testimonios Selectos, tomo 5, página 182, ¿no? El Espíritu Santo es una persona así como Dios es persona, el Evangelismo, página 447. Ahí está. Son personas. ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cómo es exactamente su fisonomía? No lo sé, ¿no? La de Jesús es la que mejor entendemos porque se parece a nosotros. Pero a Dios y al Espíritu Santo, yo no me voy a meter en ese asunto, ¿no? Entonces miren, punto 1, la divinidad. Eso es lo que creemos, ¿no? La divinidad o la deidad. 3 personas, cuerpos diferentes, piensan lo mismo, son de la misma naturaleza, son de la misma raza, podríamos decirlo mejor así dicho, ¿no? Y del mismo carácter, ¿no? Los 3 son amor. Los 3, aquí están las citas, ¿no? Y citas bíblicas hay un montón, pero vuelvo, repito, váyanse a la descripción de este video, váyanse donde dice diagramas, les voy a dejar un PDF, no sé cómo lo voy a hacer, pero les voy a dejar ahí un PDF para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Punto número 2, la deidad y la preexistencia de Cristo, dice. Cristo es Dios en el sentido supremo y absoluto del término. Es Dios, no es una creación de Dios, no es el Hijo de Dios literalmente como nosotros entendemos en nuestra naturaleza humana. No, los 3 son dioses, mejor dicho, y específicamente Jesús estamos hablando, ¿no? En naturaleza, en sabiduría, en autoridad y en poder, ¿no? Y aquí nos da un montón de pasajes bíblicos. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios infinito y omnipotente. El Evangelismo, página 446, deseado a toda la gente, es página 434 al 436. El Evangelismo, página 445, Patriarcas y Profetas, página 17 y página 48.
Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más excelso. Estuvo con Dios desde toda la eternidad. Dios, sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como persona diferente y sin embargo una con el Padre. Verán, por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado en algún momento de la eternidad. Verán, si vamos a decir, escúchenme bien, vamos a decir que Jesús es creado. Vamos a decir un caso hipotético de que Jesús es creado. Voy a tomar un ejemplo un poquito absurdo y fácil de entender. Para los que están viendo esto en video, tengo aquí 2 lápices, 2 pinturas de colores en mi mano. La una es de madera y tiene 2 colores y la otra es de madera y también tiene 2 colores. Les hago una pregunta. ¿Qué hace superior o cómo se puede hacer una diferencia? ¿Cómo se puede designar qué pintura es superior a la otra? ¿Hay alguna manera de saber o de decir, esta pintura vale más que la otra? Las 2 son iguales. Las 2 salieron de un árbol porque son de madera. Las 2 tienen la misma cantidad de pintura, de barrita de pintura en su interior. ¿Qué le hace a la una más importante que a la otra? ¿Saben qué les hace? Nada. ¿Saben por qué? Porque las 2 son creación. Si hablamos de que Jesús es creación, ¿en qué lo hace más importante que nosotros? Si Jesús, sigamos pensando, Jesús es creación, bacán, Jesús es creación. Jesús vino, murió en la cruz. ¿Saben el pecado de cuántas personas pagó? Así como yo solamente puedo cambiar esta pintura por otra pintura. Nadie, créanme que nadie me va a cambiar esta pintura por una caja de pinturas. Así de igual manera, la muerte de Cristo solamente hubiera podido salvar un alma. No hubiera podido salvar el mundo entero. ¿Sí o no? Pues claro que sí, porque es lógico. No, pero es que a Jesús se lo creó de una manera más especial. ¿Cuál es la manera más especial en la cual se la hizo? Yo no sé, ¿no? ¿En qué sentido es una manera más? O sea, Dios hace sección de personas. Dios tiene favoritismo. Hay mucho que decir aquí. Podemos expandirnos por ahora, pero miren. Ahora, miren, yo por ejemplo estoy subiendo una temática del año bíblico. ¿Qué tal si por desgracia, Dios no lo permita nunca, pero qué tal si por desgracia toda la temática queda borrada? Sería una gran pérdida. ¿Ya? Pero yo les digo algo, ¿qué sería más triste? ¿Que toda la temática del año bíblico quede borrada o que yo me muera? ¿Saben? Y olvídense del sentimentalismo, ¿ya? Pero ¿qué es más importante? ¿Los videos o el que hizo los videos? Porque al fin y al cabo se borraron los videos. Y yo digo, ¿qué? ¿Y qué puedo decir yo? Bueno, puedo volverlos a subir porque yo estoy vivo. Pero ¿qué tal si ahorita, ¿no? En medio proyecto yo fallezco. Toda la obra quedó inconclusa. Se acabó. Hasta ahí llegó el año bíblico, ¿no? En ese sentido les hago otra pregunta. ¿Qué es más valioso? ¿El artista o la obra de arte? Por eso incluso hay pinturas que valen millones y millones y millones de dólares. Porque el artista ya está muerto, ya no hay quien haga más pinturas iguales. Pero mientras el artista, y así es tristemente la vida de muchos artistas, ¿no? Mientras el artista vive, hay muchos que mueren en la más absoluta pobreza. El tipo se muere y sus pinturas valen millones de millones de millones de dólares, ¿no? Mis queridos hermanos, ¿qué es más valioso, el artista o la obra de arte o la pintura, digamos en este caso? ¿Qué es más valioso, el artista o la pintura? El artista. Por eso la muerte de Cristo puede absolutamente cubrir a la raza humana, porque Él es el artista, ¿no? Y hay muchas personas que lastimosamente no pueden entender esto, ¿no? Por eso es que el sacrificio de Cristo no solamente salvó a Adán y Eva, salvó a todas las generaciones y no solamente a todos los que alguna vez han existido, existen o existirán en el planeta Tierra, sino al universo entero, porque ellos crearon el universo entero y ellos son más, y hablando específicamente de Jesús, son más valiosos, son de mayor valor que el universo entero. El universo entero es un cuadro, ¿no? En la pared del cuarto de Dios, ¿no? ¿Sí me entienden?
estoy haciendo la comparación de la magnitud de la diferencia entre Dios y la creación. Es por eso que la muerte de Cristo puede satisfacer, para la salvación de cada ser humano que ha existido, existe o existirá en el planeta Tierra o en el universo, ¿no? Porque Él es Dios. Y si ustedes no entienden que Él es Dios de esta manera, yo no sé cómo mejor poderlo expresar, ¿no? Entonces, la deidad y la preexistencia de Cristo siempre han existido. Yo sé que cada persona nosotros somos seres humanos limitados y para nosotros todo tiene que tener un principio, como todo tiene que tener un final. Miren, yo por ejemplo ahorita estoy con el celular dañado. Yo sabía que se iba a dañar algún día, pues es lógica, yo sé que esto no es eterno, ¿no? Yo sabía que se iba a dañar. Entonces, en mi mente humana, yo sé que esto se iba a dañar algún rato. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Esa es mi limitación humana. Sé que las cosas no son eternas. Pero en el sentido de la deidad, siempre ha existido. ¿Cómo entendemos eso? No entendemos nosotros. Yo no entiendo, no sé ustedes. Pero yo ni los ángeles creo que entienden, ¿no? Yo no entiendo cómo es eso de que siempre existieron. Porque para mi lógica y mi mente humana limitada, todo tiene que tener un principio y un final. Pero para Dios no, Dios siempre ha existido. ¿Cómo es eso? No entiendo y nunca lo entenderemos. Simplemente ahí queda el misterio. Punto número 3, la humanidad de Cristo dice. El Señor Jesucristo fue un ser humano verdadero y completito. Si tú lo cogías a Jesús, y disculpen el ejemplo que voy a poner, si tú lo cogías a Jesús y le peñiscabas, a él le dolía, ¿ya? Así vamos a expresarlo, ¿no? En todo respecto como los otros hombres, excepto que no conoció o no cometió, mejor voy a decirlo. Voy a ponerlo aquí incluso. Pecado. Y aquí nos da un montón de citas bíblicas. Cristo fue un verdadero hombre. Y esto, bueno, estas citas no las conozco, creo que son en inglés del Espíritu de Profecía, así que tampoco las voy a mencionar. Pero y vuelvo y repito, vayan a la descripción de este video, vayan a diagramas y ahí van a encontrar todo esto. Cristo fue un verdadero hombre, plenamente humano, participante de nuestra naturaleza. Vuelvo y repito, si le peñiscabas, le dolía. Vino como un nene, como un bebé, mejor dicho, entenderemos mejor nosotros, desvalido, revestido de la humanidad de que nosotros estamos revestidos. O sea, por eso yo una vez incluso les decía en el libro de Mateo, ¿no? Cuando Satanás vio al rey del universo hecho un bebé, el tipo se quedó loco. Dijo, ¿cómo es posible que se puso en tanta desventaja? O un bebé le da una gripe y se muere. Y peor en esa época que no hay la medicina que tenemos hoy, ¿no? O sea, fue algo increíble que ni Satanás se la creía, créanme. Y incluso el cielo también se maravilló, dijo, wow. O sea, se rebajó tanto Dios. Es que en serio o sea, se rebajó tanto. O sea, nosotros no entendemos. Algún día cuando, si Dios lo permita, nos perdamos o nos salvemos, veamos a Dios en su gloria, vamos a entender qué tanto se rebajó Él, ¿no? Al ponerse a nuestro nivel. Y aún sobre todo a ponerse al nivel de un bebé. O sea, no lo entendemos, ¿no? Y como miembro de la familia humana era mortal. Cristo podía morir y lo demostró. Era mortal en todo el sentido de la palabra. Tenía sed, tenía hambre, tenía necesidades, sentía ciertas cosas. Ya vamos a explicar bien esto. Por favor, no vayan a pensar que estoy diciendo de herejías. Pero créanme que, vuelvo y repito, yo soy nuevo en este tema. He tratado de comprenderlo al máximo, pero a mí se me escapa. Yo sé que hay personas más capacitadas para presentar este tema, pero nos estamos ayudando con el comentario bíblico y esperemos que esto sea suficiente, ¿no? ¿Qué más dice? Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Jesús tuvo también nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Ya vamos a entender bien esto. Y yo lo he estado explicando a lo largo de los evangelios y a lo largo del año bíblico también. Pero ahora más que nunca, ¿no? Y bueno, vamos al punto. Entonces miren, Jesús era enteramente humano. Vuelvo y repito, si le peñiscabas, le dolía. Si él hacía un esfuerzo físico, sentía hambre. Si sudaba, le sentía sed. Si se cansaba, tenía sueño. Por eso incluso dice que a veces se escondían de la gente para poder comer, porque tenían hambre, pues, ¿no? Entonces era humano completamente. Jesús, solo Jesús. El Padre y el Espíritu Santo, no. Ya vamos a explicar bien esto, ¿no? Vamos a la encarnación de Cristo. Miren, nos dice, punto número 4. La encarnación fue una unión verdadera. Vamos a entender bien esto.
completa e indisoluble de las naturalezas divina y humana en una sola persona, Jesucristo. Sin embargo, cada naturaleza fue preservada, intacta y diferente de la otra. Aquí nos da un montón de citas bíblicas que no vamos a leer. Y miren, vamos a explicarlo bien. Y lo voy a poner con un ejemplo humano. Disculpen. Estoy con un poquito de tos, así que estoy haciendo un esfuerzo bastante grande para poder grabar. Así que disculparán por ahí cualquier gallo que se me escapa, ¿no? Entonces, miren, vamos a explicarlo bien esto. Miren, yo lastimosamente no he contado con el privilegio de ser papá, pero hay padres que me entienden. Y voy a ponerles un ejemplo un poquito fuerte, discúlpenme, no pienso herir la sensibilidad de nadie. Pero ¿qué tal si ustedes han tenido o tienen un hijo? Y este hijo llega a cumplir los 18 años y por alguna tragedia, que Dios nunca lo permita que pase, su hijo muere. El hecho de que su hijo haya muerto, su hijo, su hija haya muerto, ustedes dejan de ser padres, ustedes se olvidan de esa persona y nunca más vuelven a sentir esa sensación de ser padres. ¿Es así? ¿Así funciona? Por supuesto que no. Hay una frase que dice que un padre es hasta la muerte. El deber de un padre es hasta la muerte. No es hasta que los hijos están grandes y se van. No, no, no. El deber de un padre dicen que acaba el día que él muere. No el día que el hijo muere, el día que él muere, ¿no? Porque el momento en que ellos son padres, en su ser, en su naturaleza, vamos a decirlo así, acaba de adoptarse una nueva personalidad, la cual es ser padres. Ahora tú ya no te preocupas por ponerte una bonita camisa o una bonita parada de ropa. Te preocupas es en vestir a ese ser que tú has traído al mundo, ¿no? Y aunque todos tus hijos te mueran, ¿no? Se mueran, perdón. Tú nunca dejas de ser padre, ¿no? De esta manera, así como nosotros no nos podemos desprender de ese sentimiento, vamos a decirlo por usar una palabra, Cristo cuando vino a la tierra se fusionó como algo que no entendemos, ¿no? La palabra fusión es la mejor manera que podemos tal vez comprender esto, ¿no? Se fusionó con la humanidad, ¿ya? Se fusionó con la humanidad. Jesús, aunque quisiera, no puede desprenderse de la humanidad, aún hoy en la actualidad. No puede. Por eso dice que Él por la eternidad va a tener las heridas en las manos, en los pies, en el costado. Y su fisonomía va a ser la misma con la que nació aquí en la tierra. Y no era muy simpático Jesús, en serio les digo, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Y yo a lo largo del año bíblico les compartí una imagen de cómo más o menos se cree que era Jesús según el espíritu de profecía, según el G de White, mejor dicho, ¿no? Que ella más o menos lo describió así, se hizo un dibujo artístico y dijo, sí, así se parecía al que me venía a visitar a mí, que era Jesús. Eso es otro asunto. Entonces, miren, el momento en que Cristo adoptó la naturaleza humana, ya no pudo separarse de ella, quedó así para siempre, así como un padre que tiene un hijo. Su hijo se perdió, lo regaló, se lo secuestraron, no sé. Él nunca deja de ser padre. Y yo creo que no va a haber un día en que no piense en su hijo, en sus hijos, ¿no? De igual manera, Cristo no puede desprenderse de su humanidad. Él es Dios y es hombre. Y eso implica muchas cosas que a lo largo de los evangelios vamos a ver y entender. Pero ahorita estamos analizando estos puntos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren. Cristo era un verdadero hombre, sin embargo, era Dios en la carne. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Deseo a toda la gente, es página 14. Él tiene una naturaleza doble. Así como un hombre ahora es hombre y ahora es padre. Tiene una naturaleza doble. Yo creo que es la mejor manera de poder explicar esto. Al mismo tiempo humana y divina. Es tanto Dios como hombre. Ahora, yo soy hombre. Me gusta, digamos, un caso hipotético, el fútbol. Pero veo a mi hijo llorar porque quiere ver un programa de televisión. Yo dejo mi hombría, mi lado de hombre, y paso a mi lado paterno y le pongo el dibujo que él quiere ver. Acabo de dejar mi lado varonil a un lado y acabo de dar prioridad a mi lado paterno. Lo mismo hizo Cristo en la tierra. Dejó su lado divino y simplemente utilizó su lado humano. Que Jesús hacía milagros y tenía poder, eran los ángeles los que le ayudaban. Así, al igual que Elías, Eliseo, Moisés, que hicieron milagros, ellos tenían poder
¿Quiénes eran los que le daban ese poder? Los ángeles, el ministerio de los ángeles. Hay mucho que decir con respecto al ministerio de los ángeles. Quizás algún día hablemos mejor de ese tema, pero a lo largo del año bíblico hemos visto ciertas esquirlas de ese tema. Entonces, aclaremos bien. Jesús dejó a un lado su parte divina y usó solamente la humana, así como yo dejo a un lado mi parte varonil y utilizo mi parte paterna, porque ahora mi enfoque es mi hijo, ¿no? Tal cual. La naturaleza humana del Hijo de María se cambió con la naturaleza divina del Hijo de Dios. Hace una pregunta. No. Las dos naturalezas se combinaron misteriosamente en una persona. El hombre Cristo y Jesús se fusionaron, diría yo, ¿no? Lo humano no ocupó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. El hecho de que yo sea padre no significa que dejó de ser hombre. ¿Entienden? Ya. La divinidad no fue degradada en humanidad. La divinidad mantuvo su lugar. No entendemos del todo, pero vuelvo y repito. Yo sigo siendo hombre. Me sigo gustando el fútbol, me siguen gustando las cosas de hombre, ¿no? No porque ahora soy padre renuncié a todo. Así de igual manera a Dios, ¿no? No porque ahora sí soy hombre ya dejó de ser Dios. Sí me entienden, ¿no? Yo no, créanme que me estaba matando la cabeza para poderles dar un ejemplo un poco práctico y fue lo más práctico que encontré. Espero ser entendible, ¿no? Vamos a la parte final, dice. Presentaba una perfecta humanidad combinada con deidad, o sea, perfección absoluta, preservando cada naturaleza distinta. La humanidad de Cristo no podía ser separada de su divinidad. Ahí está, miren, y no puede. Y bueno, ahí queda y nos da un montón de citas que bueno, no les leo. Entonces miren, Cristo se hizo hombre por siempre y para siempre, y aunque quisiera no puede separarse, simplemente quedó así, ¿no? Y eso no hay mejor manera de explicarla. Vamos al punto número 5. Sí, vamos a terminar hoy, los 10 puntos, ¿ya? Vamos a acabar esto, vamos a dejar aquí con la introducción de Juan. Y mañana, o mejor dicho, después seguimos con el capítulo 1 de Juan. Pero y entendiendo esto, vamos a entender perfectamente todo Juan, ¿ya? Disculpen, no pensé que se iba a expandir tanto el video, pero vuelvo y repito. Para mí es el tema más importante que hemos tratado hasta ahorita en el año bíblico. En serio, yo sé que uno de el libro más esperado hasta ahorita, yo sé que es Apocalipsis, pero créanme que debió haber sido Primera de Juan. En serio les digo, ¿no? Porque estamos tratando un tema que es de absoluta salvación. Mis queridos hermanos, nosotros podemos ignorar completamente las profecías y salvarnos. Les digo en serio. Pero ignorar esto es sumamente tema de salvación y ya van a entender por qué, ¿no? Vamos al punto número 5, dice la subordinación de Cristo. Vamos a ver qué nos dice. Asumiendo voluntariamente las limitaciones de la naturaleza humana en la encarnación, el Señor Jesucristo así se subordinó al Padre, ¿no? Durante su ministerio terrenal, o sea, se alió con el Padre, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, nos da un montón de pasajes bíblicos. Y dice, despojándose de su vestido y coronas reales, no podemos entender esto, el Hijo de Dios prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo. Y bueno, esto lo podemos ver incluso en la cruz, cuando dice, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Él se encomendó siempre, eso ya lo analizamos también, él se encomendó siempre al Padre. Y él antes de bajar le dijo, Padre, aquí te dejo todo, ya vengo, me voy a tardar unos 33 años. Y ya, pues ya saben el resto de la historia, ¿no? El Hijo de Dios, ya leí esto, dice, voluntariamente asumió la naturaleza humana, voluntariamente, nadie lo obligó, fue por amor. Lo hizo por sí mismo y por su propio consentimiento. Jesús condescendió en humillarse para tomar la naturaleza humana. Fue una humillación, mis queridos hermanos, ¿no? Fue una humillación, ¿no? Se humilló a sí mismo y asumió la mortalidad. De igual manera asumió qué cosa dice la muerte. Se hizo mortal en un sentido, ¿no? O sea, podríamos decir que bueno, no sé cómo explicar esto, ¿no? Pero podríamos decir que un 50% de él, ¿no? Por decirlo de alguna palabra, de alguna forma se hizo mortal, pero también fue divino. Y eso creo que fue lo que no permitió que su cuerpo entrara en descomposición, su parte divina. Y eso también ya lo expliqué cuando hablamos un poco de la muerte de Cristo, ¿no? Hay cosas que no podemos entender, que yo tampoco puedo explicar.
y no sé si hay alguien más competente que yo para poder hacerlo. Sí hay gente más competente, pero hay cosas que ni el más sabio puede explicarlo, así que hay cosas que podemos entender y otras que no, ¿no? Pero bueno, sigamos, dice. El Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Miren, ¿se entregó a quién? Al Padre. Dependía de su poder. Oraba el Padre era cada rato. Yo voy en Juan y estoy a cada rato el Padre, el Padre, el Padre. Yo estoy un poquito hasta como les digo, ya hasta cansado de escuchar la misma frase, ¿no? Por usar una palabra, ¿no? El Padre a cada rato, Jesús era el Padre, ¿no? Pero bueno. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para el día tras día. El Padre se los revelaba. Deseo a todas las gentes, páginas 178 y 179 y página 619. Eso ya vimos también. Él no hacía absolutamente nada. El Espíritu Santo le decía, ve allá, él iba. Ve acá, él va. Y esto se parece mucho a lo que yo una vez les conté un testimonio, ¿no? A la percepción que a veces tenemos, ¿no? Como esa vez que yo estaba aquí en mi cuarto y algo me dijo, Nelson, lleva 5 Biblias. Me dio una percepción de que lleva 5 Biblias y lleva 5 Biblias. Y al final llevé 5 Biblias y de una manera increíble esas 5 Biblias se regalaron ese día, ¿no? Yo me imagino que más o menos así se sentía Cristo, más o menos. Claro que una comunión un poquito mejor de la que yo puedo llegar a tener con Dios, ¿no? Entonces yo creo que más o menos así debió haber sido, ¿no? En fin. Al paso que llevaba la naturaleza humana, dependía del omnipotente para su vida en su humanidad. Se aferraba de la divinidad de Dios. O sea, era Él y Dios. Dios y Él era 24/7 los 365 días del año. Literalmente. Yo creo que incluso hasta cuando Jesús soñaba con cosas divinas. Les digo en serio. No estoy exagerando, ¿ya? O sea, era una cosa increíble, era una comunión increíble. O sea, sí, era Dios y todo, pero si Él no se hubiera puesto en las manos de Dios, mis queridos hermanos, fracaso total, porque Él puso en prioridad su naturaleza humana y esa podía pecar. Entonces, tenía que estar siempre en comunión con Dios. Y eso que Él hizo, pues es un ejemplo también para nosotros, ¿no? Pero eso ya vamos a seguir viendo a lo largo del año bíblico, ¿no? Punto número 6 dice la impecable perfección de Cristo. Vamos a ver esto. Aunque sujeto a la tentación, repito, sujeto a la tentación, o sea, podía ser tentado y tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, Jesús fue completamente sin pecado. Y bueno, aquí nos da un montón de citas bíblicas. A ver, les voy a poner un ejemplo un poquito vano. Este ejemplo ya le he dado un par de veces, pero miren, yo espero que de los que me están viendo o escuchando, nunca nadie de ustedes haya tenido un problema con las drogas, ¿no? Pero miren, si ese es el caso, a nosotros pueden ponernos al frente de nosotros 1 kilo de cocaína, nosotros no vamos a sentir ni cosquillas, porque para nosotros va a ser como ver harina, a lo mucho, y ni más. Pero si tú le haces eso a un drogadicto, al pobre lo vas a torturar de la peor manera posible que lo puedes llegar a torturar, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, para el primer ejemplo, para alguien que nunca ha probado las drogas, ¿hay tentación en eso? No, no hay tentación. Ahora, miren, digamos que mi debilidad son las mujeres, ya, como la mayoría de los hombres. Vamos a hacer un ejemplo bien claro. ¿Y qué tal si a mí, como tentación, me ponen una mujer hermosa? Voy a sudar por tratar de vencer a esa tentación. ¿Sí me entienden? Porque mi debilidad está en esa tentación, ¿no? Ahora, esta debilidad es algo que una desarrollé u otra que lo heredé. Son cosas que se heredan, ¿eh? Mucho cuidado, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo tengo bien claro porque una vez, por ejemplo, a mí me gustaban mucho las películas. Y una vez mi papá me dijo, yo no sé, dice, ¿por qué a vos te gustan tanto las películas? Me dijo él. Y yo le dije, pero si usted me heredó ese gusto, le dije. Porque él, obviamente, en su época de infancia, él iba a los cines y bueno, es una larga historia. Entonces yo le dije, usted me heredó eso, ¿no? Y una vez también me vio haciendo deporte. Me dice, yo no sé por qué te gusta, me dice, hacer tanto deporte. Le digo, si usted también me heredó eso, porque él era bastante deportista. Entonces son cosas que se heredan, ¿no? Cuando ustedes van a la genealogía de Jesús, esto ya le he dicho, ustedes ven a un montón de pecadores, empezando desde Adán hasta su papá.
adoptivo, José, ¿no? Un montón de pecadores, ¿no? Jesús heredó las debilidades de cada una de esas personas que aparecen en su genealogía. O sea, Jesús entiende perfectamente al que tiene problemas con las mujeres. Jesús entiende perfectamente al que tiene problemas con la ira. Jesús entiende perfectamente al que tiene problemas con la comida. Y así podemos irnos de largo. Jesús tenía esa tendencia, él siempre sentía ese empuje a cometer esos pecados. Así como yo cuando veo a una mujer hermosa siento ese empuje, Jesús sentía lo mismo. Mis queridos hermanos, escúchenme bien. Escúchenme bien, sentir la tentación no es pecado. Cometerla o pensarla es pecado. Si yo estoy en la calle, veo a una mujer hermosa, digo, wow, qué hermosa. Sigo mi camino, no ha pasado nada. Simple. Sigo mi camino y no ha pasado nada. Pero ¿qué sucede? Que yo la veo y yo en mi mente ya comienzo a desearla. Y bueno, ya me imagino mil cosas. Es que pecado, ¿sí me entienden? Entonces miren, coger y admirar una belleza no es pecado. ¿Sí me entienden? Vuelvo y repito, admirar una belleza no es pecado. Pero ya irme más allá lo es, ¿no? Por último, verla y que me impacte y despierte algo en mí no es pecado, pero vuelvo y repito, si yo le doy, si me entienden, la cabida y se me va la mente, ya me perjudiqué. ¿Sí me entienden? Entonces, de igual manera, ver un pastel, los que están a dieta, de chocolate, relleno de chocolate y cubierto de chocolate, ¿no? Y decir, ay, qué rico que está. No es pecado, tranquilo. Coges y bueno, sigues tu camino. Pero vos te quedas ahí y lo vas y lo hueles. Y bueno, solo una prueba. Ya pecaste, ¿sí me entiende? Jesús sentía nuestras tentaciones, sentía el empuje, pero nunca se dejó llevar por el empuje. ¿Ya? No sé qué mejor manera puedo explicar esto, pero bueno. ¿Qué más dice? Nuestro Salvador asumió las desventajas y riesgos. Ahí está. Es un riesgo para mí, es un riesgo tener la debilidad por la comida, tener esa debilidad para las mujeres. Es un riesgo para mí, ¿no? Yo no tengo el riesgo porque nunca he probado las drogas, ¿no? De las drogas, ¿no? Pero he probado la comida rica, entonces tengo el riesgo de caer en eso, ¿no? Vuelvo y repito, nuestro Salvador asumió las desventajas y riesgos de la naturaleza humana para ser probado y examinado. Como cualquier hijo de Adán, miren bien la expresión, como cualquier hijo de Adán, no dice como cualquier hijo de Dios, ¿no? Como cualquier hijo de Adán. Acuérdense que los que nacieron de Adán ya nacieron con la imperfección. Y aquí está obviamente hablando de que Jesús sentía ese empuje. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Deseo a todas las gentes, página 32, repito. Aceptó los efectos, o yo diría los defectos, de la gran ley de la herencia. Si mi padre es un alcohólico o fue un alcohólico, ¿ustedes cómo creen que yo nací? Con esa debilidad al alcohol. Yo nací porque nací imperfecto. Jesús venía de una genealogía de 77 imperfectos. ¿Ustedes con qué tendencias creen que nació? Muchos me dirán, pero a Jesús lo concibió el Espíritu Santo. Pero estuvo en el vientre de María. Vamos a explicar esto. Yo, por ejemplo, les voy a explicar conmigo, porque no conozco otro ejemplo más práctico. Yo, por ejemplo, yo nací destornudando, dice mi hermana la mayor. Nací destornudando. A los pocos meses estuvo a punto de morir porque como yo nací como con gripecita, o creo que era neumonía, no sé exactamente con qué nací, con bronquitis, no sé. No podía tomar ni el seno porque yo cada rato destornudaba. ¿Por qué destornudaba yo cada rato? Porque mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, sentía unos antojos de cosas heladas, pero una cosa bárbara. Y en ese tiempo de ignorancia, ¿no? Estamos hablando de casi 30 años atrás, ¿no? Ella consultó con el doctor y el doctor le dijo, tome todo lo que quiera, eso no le afecta al niño. Y mi mamá dice que se mandaba tranquilamente una cola, una Coca-Cola, una Fanta, no sé cómo lo conocerán ustedes, bueno, hay diferentes marcas, ¿no? De 2, 3 litros, heladita, se la tomaba como si fuera un vaso de agua. Le encantaban las cosas heladas de una manera bárbara.
Eh, ¿Y a quién creen que le gusta las cosas heladas? A mí también, obviamente, ¿no? Entonces, miren, ella sentía ese gusto que tenía yo, ¿no? Y a su vez también le compartí yo a ella, ¿no? Heredé eso de mi madre, podríamos decir, y muchas cosas más de mi madre, ¿no? Aunque, podríamos decir, José no fue el papá de Jesús, María sí fue su mamá. Y María también venía del linaje real de David. Entonces, tanto como de manera espiritual, tanto por la parte de José, como de manera literal física de la parte de María, Jesús heredó todas esas imperfecciones que se heredan. Vuelvo y repito, se heredan. Porque a veces hay hijos que dicen, uy, pero si es igualito, vos tiene tu mismo carácter. Ah, ¿no pasa eso? Se hereda, ¿no? Entonces, miren, ahí está, ¿no? Aceptó los efectos o defectos, diría yo, ¿no? De la gran ley de herencia. Jesús, aunque nunca cultivó un pecado, heredó muchas semillas que pudieron haber brotado en algún momento, ¿no? Ahí está. Seguimos, dice, podría haber pecado, pero ni por un... Miren, podría haber pecado. ¿Jesús podía cometer pecado? Claro que sí, pues. Si no, ¿cuál era el chiste, pues? ¿No? Entonces, ¿cuál era el sentido de hacerse humano si no puedes pecar? Yo no entiendo. Podría haber pecado, pero ni por un momento hubo en él una mala propensión o hubo pecado. Miren, una cosa es sentir el empuje, otra cosa es cometer el pecado. Jesús sentía el empuje, pero nunca lo practicó. Podríamos decir que Jesús nunca desarrolló callos, ¿ya? Tomó la naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad. ¿Cómo es esto? Vuelvo y repito, sentir el empuje no es pecado, mis queridos hermanos. Sentir el empuje no es pecado. Cometer el acto es pecado. Entonces Jesús heredó el empuje, vuelvo y repito, pero nunca lo desarrolló, ¿no? Y en ese sentido, él nunca pecó, podríamos decirlo así, ¿no? O sea, muchos piensan que sentir ese empuje al pecado es pecado. No es así. Vuelvo y repito, no es así. Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, ¿no? Compartía tanto, podríamos decirlo, Jesús. Bueno, el hecho de que haya compartido nuestra naturaleza, no la de Adán específicamente, a él lo pone en peor desventaja de lo que alguna vez pudo estar Adán, ¿no? Y bueno, y si hablamos de Adán, yo creo que Adán incluso pasó 33 años y medio en el paraíso. Yo creo. Esto es una suposición. Y por eso Jesús también pasó 33 años y medio en esta tierra, ¿no? Y venció en todo aspecto en Adán, y no solamente sobre Adán, sino también sobre nosotros. Y es por eso que es posible, entra en la posibilidad los 144,000. Que si Jesús, si realmente en carne de pecado no se pudiera vencer el pecado, los 144,000 no tuvieran razón de existir, porque son personas que no van a pecar. Eso ya vamos a analizar en Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y seguimos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres, escuchen, no pudieran tener por la fe en Él. O sea, todo lo que hizo Cristo lo podemos hacer nosotros. Cristo resucitó un muerto, yo también lo puedo hacer, mediante la fe en Él, obviamente, porque Jesús no tenía poder. Él no usó poder para revivir a nadie, eran los ángeles, y obviamente por medio del Espíritu Santo y Dios, y bueno, toda la cosa, ¿no? Todo lo que hizo Jesús, la vida perfecta que Él tuvo, yo la puedo tener. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer, deseado de todas las gentes, páginas 619 al 620. O sea, no puede estar más claro que el agua. Incluso por eso Jesús dice, ejemplo os he dado. A ver, si yo no puedo seguir tu ejemplo, entonces ¿para qué me lo das? Ahí está. En su naturaleza humana, Él mantuvo la pureza de su carácter divino. Ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en Él. Y esto lo vamos a aclarar más con las citas del Espíritu Lucía que vamos a ver en el capítulo 1 el día de mañana. Vamos al punto número 7. Se está alargando mucho este video, pero vale la pena. Ya faltan 4 puntos con el punto número 7. Dice,
La muerte vicaria de Cristo, ¿no? Y bueno, hermano, espero que hayan entendido. Espero que hayan entendido. Los que quieran, los que aún no aceptan esto, mis queridos hermanos, por favor, váyanse a la parte de abajo de este video, váyanse a diagramas, descárguense en el PDF que voy a dejar ahí y pues bueno, el resto ya es cosa suya, ¿no? La muerte vicaria de Cristo dice. El sacrificio de Cristo proporcionó una expiación plena y completa para los pecados del mundo, para todos los pecadores del mundo. Y bueno, nos da muchas citas bíblicas. Fue condenado por nuestros pecados en lo que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiéramos recibir la vida suya. Vino Dios, se hizo hombre, entendió todo, fue tentado en todo y dijo, sí se puede vencer el pecado, ¿no? Y murió por el pecado, pagó la culpa del pecado. Esto ya... ¿cómo les digo? Vuelvo y repito, esto es el artista muriendo por el cuadro, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Bueno, en el huerto del Getsemaní, Cristo sufrió en lugar del hombre y la naturaleza humana del Hijo de Dios tambaleó, ¿no? Bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado. Incluso dice que sudó sangre, ¿no? En ese momento la naturaleza humana habría muerto bajo el horror de la sensación de pecado si un ángel del cielo no lo hubiera fortalecido para que soportara la agonía. Si no fuera por ese ángel, ahí mismo hubiera muerto Cristo. Era demasiado el peso para su humanidad llevar todo eso, ¿no? El sacrificio de Cristo en favor del hombre fue pleno y completo. La condición de la expiación se había cumplido. La obra para la cual Él había venido a este mundo se había efectuado, ¿no? Y ahí está. Lo que ya le expliqué, la muerte de Cristo cubrió absolutamente a todos los pecadores que han existido, existen o existirán, ¿no? Es el artista, ¿no? Muriendo por el cuadro, ¿no? El cual vale más que el cuadro, porque mientras vive el artista puede hacer 1000 cuadros, ¿no? Así de simple, ¿no? Punto número 8, la resurrección de Cristo. Vamos a esto, también es un punto controversial, pero bueno, dice. En su divinidad, Cristo tenía poder no solo para deponer su vida, sino también para recobrarla nuevamente. Cuando fue llamado de la tumba por su padre, ¿no? Eso, el ángel que le llama, ¿no? Dice, cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. ¿Cómo entendemos esto? Espero no decirlo de una mala manera. Espero que lo que voy a decir estoy bien porque no entiendo. Pero yo entiendo en mi pequeña mente limitada de que su naturaleza divina resucitó a su naturaleza humana. De cierta manera, yo más o menos lo puedo entender así. Yo lo entiendo así, yo puedo estar equivocado, pero no veo una mejor manera de explicar esto. Y discúlpenme si lo estoy explicando de manera equivocada, por favor, ¿no? Pero eso, y esto también creo que su parte divina preservó su parte humana para que no entrara en putrefacción. Es lo que yo entiendo, no puedo entenderlo de otra manera ni de mejor manera. Si alguien lo entiende mejor, por favor déjenlo en los comentarios, yo no lo entiendo mejor, ¿no? Punto número 9, la ascensión de Cristo, dice. Nuestro Salvador ascendió al cielo en su cuerpo glorificado para ministrar allí en nuestro favor. Bueno, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y llevó al más alto cielo. Decía otra las gentes, página 17. Todos necesitan llegar a ser más inteligentes respecto de la obra de expiación que se está realizando en el santuario celestial. Vamos a explicar esto, aunque aquí lo dicen en 3 frases. Esto es más amplio. Miren, yo muchas veces he dicho, yo no soy padre, muchas veces he dicho esta frase y no lo soy. Lo más cercano que tengo a un hijo es mi perro, que no creo que tampoco cuente mucho. Yo no soy padre, así que en un caso hipotético, ¿no? Yo voy al velorio de un padre, una madre que ha perdido un hijo. Yo no puedo decirle a esta persona que ha perdido a su hijo, lo siento mucho, te comprendo, porque no lo comprendo, yo no soy papá. Pero otro padre que ha perdido un hijo, tranquilamente le puede decir, lo siento mucho, yo te entiendo, yo sé que es difícil y haz esto, aquello, lo otro para que te sientas mejor, porque a mí me funcionó.
Él puede hacer eso porque Él es Padre. Pero yo no, a mí no está en mi competencia decir esas palabras, ni en mi atrevimiento lo haría, ¿no? Ahora, miren, escúchenme bien. Ya vamos a terminar. Sé que están cansados de oírme. Pero miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil, cometer pecado o portarse bien? ¿Qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es más fácil? Muchos de ustedes me van a decir, hacer el mal es más fácil, mi querido hermano Nelson. Bueno, podríamos decir que sí. Ahora, miren, voy a poner un ejemplo un poquito medio absurdo, ¿no? Para un hombre, ¿qué es más fácil? ¿Que le gusten los hombres o las mujeres? Obviamente que le gusten las mujeres, pero a un hombre es más fácil que le gusten las mujeres porque su naturaleza es varonil. Y toda su vida se ha criado, ¿no? Con esa, no es que se ha criado con esa mentalidad. Nadie se lo ha impuesto, se ha criado a sí mismo, ¿no? Con esa mentalidad, ¿no? De que realmente un hombre, una mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, ¿no? Con eso, ¿no? Ahora, miren. Vuelvo y repito, ¿qué es más fácil? ¿Hacer el bien o el mal? Muchos dirán el mal. ¿Por qué es más fácil hacer el mal? Porque, al igual que yo me crié como hombre toda mi vida, ¿no? Muchos de nosotros hemos convivido toda la vida con el pecado. Entonces, en ese sentido, se me va a hacer más fácil cometer pecado porque toda mi vida he sido un pecador. Tengo técnica, tengo una maestría en el pecado. Entonces, ¿qué es más fácil hacer, el bien o el mal? El mal, porque toda mi vida he practicado el mal. Soy un maestro haciendo el mal. ¿Sí me entiende? Otra pregunta. ¿Quién es más poderoso, Dios o Satanás? Todos me van a decir que es Dios. Yo sé que todo el mundo me va a decir, hasta un satanista me va a decir eso. ¿Quién es más poderoso, Dios o Satanás? Dios es más poderoso que Satanás. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es más fácil, hacer el bien o el mal? Ahora hago otra pregunta. ¿Quién tiene más poder, Dios o Satanás? ¿Y quién tiene más poder para darnos a nosotros, Dios o Satanás? ¿Y con la ayuda de quién podemos hacer cosas extraordinarias? ¿Con la ayuda de Dios o de Satanás? ¿Ya entendieron? Mis queridos hermanos, aunque no lo crean, es más fácil hacer el bien que el mal, porque hay más poder de parte de Dios que de Satanás. Ahora miren, Cristo, cuando vino a la tierra, nos dio la clave, nos dio la última pieza del rompecabezas y nos dijo, miren, miren, así se vence el pecado. Y nos mostró con su vida perfecta todo lo que nosotros tenemos que hacer para vencer el pecado. Y obviamente que eso es obviamente tener una comunión con Dios y estar en comunión con el Padre, orar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo hemos visto a lo largo de los evangelios y lo vamos a volver a ver en Juan. Entonces, miren, Él nos dio el ejemplo, nos dio la técnica para poder vencer el pecado, ¿no? Ahora, es el juicio final. Nelson Berrú, pase al frente, voy yo. Ahí está Jesús. Bueno, Nelson, tú te perdiste porque, bueno, cometiste el pecado de la gula, comías de todo. Eras un fornicario, te encantaban las mujeres, eras ladrón, muy ambicioso eras tú, ¿no? Y bueno, me dice un montón de todos mis pecados, ¿no? Y en eso yo le cojo y le digo a Jesús, ¿no? Y yo le digo, ¿y tú con qué derecho me juzgas? ¿No? En un caso hipotético. Yo le digo a Jesús, ¿y tú con qué derecho me juzgas? Tú no sabes lo que está en carne de pecado. Tú no sabes lo que es tener esa tendencia. Tú no sabes lo que es tener esa debilidad. Y como Jesús nunca experimentó mis pecados ni nunca experimentó mis debilidades, Jesús se me queda callado. Y yo le gano a Jesús, ¿no? En este caso hipotético. Pero, ¿qué sucede? Que Jesús me dice, te equivocas. Yo estuve en tu lugar, sentí tus debilidades, hice hasta aquello, hice lo otro, me pasó así, me pasó asado, me pasó cocinado, pero yo nunca pequé. Porque yo era exactamente igual a ti. Y ese empuje que tú también sentías, yo lo sentí cuando yo viví en la tierra al morir por tus pecados, ¿no? Entonces, ¿yo qué quedo? Me quedo callado porque ¿saben qué? Si hubiera una excusa para el pecado dejaría de ser pecado. Entonces Jesús
cuando vino a la tierra, vino a demostrar que se puede vencer el pecado mediante la ayuda de Dios. Y para nosotros más específicamente mediante la ayuda de Él, de Jesús. Porque mis queridos hermanos, si realmente no se pudiera vencer el pecado en carne de pecado, entonces la ley de Dios es imposible y Dios es un Dios injusto. Porque ¿cómo es posible que Dios nos dé una ley que no se puede guardar en carne de pecado? Acuérdense, los 10 mandamientos ya se dieron cuando ya el hombre había caído. ¿Ya? ¿Cómo es posible que Dios sea tan injusto en obligarnos e imponernos algo para salvación o para perdición, algo que no podemos guardar? Dios sería injusto si nos llega a pedir algo así. Pero como sí se puede vencer el pecado, Él nos exige que guardemos la ley. En otras palabras, si nosotros como adventistas, vamos a hablar de los adventistas, no aceptamos que se puede vencer el pecado, entonces discúlpeme la palabra, ¿para qué carajos enfatizamos tanto nosotros en la ley de los 10 mandamientos si no se puede guardar? No tiene sentido. ¿Sí me entienden, no? Y esto es lo absurdo. Discúlpeme. Esto es lo absurdo en lo que ha caído hoy en la actualidad parte del adventismo, ¿no? Es que no se puede vencer el pecado, pero guarda los 10 mandamientos. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, si yo guardo los 10 mandamientos, porque hay la promesa de que los voy a poder guardar. Quizás ahora no, pero en algún momento sí. No sé cuándo, ni lo sabré quizás, pero lo voy a poder hacer. Esa es la promesa. ¿Ya? Y Cristo está arriba ayudándonos con eso. Si no, entonces, ¿qué hace Cristo en el lugar santísimo? Intercediendo por nosotros. Si nosotros no podemos vencer el pecado, o sea, ¿qué hace Él? Él está perdiendo el tiempo ahí. O sea, sí me entienden, ¿no? Es absurdo creer todo esto, ¿no? Mis queridos hermanos, se puede guardar perfectamente la ley de Dios. Se puede vencer perfectamente el pecado. Porque Jesús lo hizo exactamente en las mismas desventajas y en peores circunstancias que nosotros. Porque nosotros, cada vez que pecamos, vamos, nos ponemos de rodillas, le pedimos perdón a Dios de todo corazón y nos perdona. Jesús no tenía ese chance. Si Jesús pecaba, se perdía, se moría. Y Dios tenía que dejar de ser Dios y Satanás hubiera reinado y hoy día en la actualidad no existiéramos ninguno de nosotros. Espero que hayan entendido. Y el punto número 10 nos dice: el ensalzamiento de Cristo. Dice: cuando volvió al cielo, Cristo retomó el puesto que había tenido con el Padre antes de la encarnación. O sea, volvió a ser Dios, ¿no? Perfectamente. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Eso lo podemos ver en Apocalipsis. Ya vamos ahí, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. O sea, lo recibieron como si nunca se hubiera ido, ¿no? Como sacerdote y rey había recibido todo, sacerdote porque ya vino, nos entendió, ahora puede interceder por nosotros. Y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, no solamente era Dios, en el cielo tenía toda la autoridad del mundo. ¿Cuál era nuestro representante aquí en la tierra? Adán. ¿Qué pasó con Adán? Fracasó el pobre. Está bien, no pasa nada, no le guardamos rencor por eso. Ahora, ¿quién representa a la raza humana? Satanás. ¿Qué representante que teníamos, eh? ¿Qué dijo Jesús? No. Yo voy a pagar el precio que tiene que pagar Adán. Pues, bueno, él no podía pagar, ¿no? Yo voy a pagar el precio de la raza humana, mejor dicho, y yo voy a ser ahora tu representante. Y Satanás dijo: a ver, vamos a ver si lo logras. No, vas a tener que pasar por lo que pasó Adán. Y peor, le dijo Satanás. Ya, bueno, ahí nos vemos, le dijo, en la tierra. Y pues vino, cogió, lo venció Satanás. Ahora la tierra es mía, dijo. Yo soy el representante de ellos. Yo pagué su culpa. He vencido a la muerte. O sea, hizo todo aquí Cristo. Yo los represento. Está en el cielo y está representándolos ante el Padre, ¿no? Eso es lo que está sucediendo ahorita en el cielo, ¿no? Ahora Él es rey en el cielo y sacerdote de la tierra. Ya mismo es rey. Bueno, también es rey, pero aún no se le ha puesto la corona, como quien dijera, ¿no? Eso ya mismo está por suceder en su segunda venida. Pero eso es otro tema. Estos y muchos otros grandes misterios relacionados con el plan de salvación serán el estudio de los redimidos a través de toda la eternidad. Yo he estado hablando aquí 1 hora y 40 minutos acerca de esto. Vamos a hablar por la eternidad acerca de esto, ¿eh? Yo me quedé corto, ¿eh? Mis queridos hermanos, miren. Ya, vamos a dejarlo aquí. Nunca pensé
extenderme tanto en una introducción, ¿no? Espero haber sido claro. ¿Alguna duda? Escríbame, por favor. Yo sé que aquí tal vez se quedaron muchas cosas por decir. Cualquier cosa que quedó, déjenme un comentario. Estamos en el libro del Juan, no salimos del Evangelio, ni siquiera grabo aún el capítulo 1 y no creo que lo voy a grabar hasta unas cuantas horas. Se puede corregir muchos errores que tal vez haya dicho. Vuelvo y repito, soy humano, no entiendo bien este tema. Traté de exponerlo de la mejor manera. Sé que hay personas más capacitadas que mí, pero lastimosamente, pues aquí estoy yo, simplemente, ¿no? Es lo que tiene, confórmense. Pero bueno, entonces eso, mis queridos hermanos, les voy a recomendar un canal de YouTube que habla perfectamente de este tema, que se llama El mensaje del tercer ángel. No conocen el canal de YouTube, ¿no? Les dejo la descripción, el enlace de ese canal aquí. No les voy a recomendar un video, les voy a recomendar todos los videos, desde el primero hasta el último de ese canal. El que traduce, son videos traducidos los que se suben ahí. El que traduce, el traductor de ahí, es un amigo mío. Él entiende este tema perfectamente. Lo poco que sé lo aprendí de él, ¿ya? Volví y repito, lo poco que sé lo aprendí de él. Él es un máster, modestia aparte, pero al César lo que es del César. Él es un máster en este tema, ¿no? Entonces, él traduce específicamente un pastor que se llama el pastor Denis Pive, o Denis Priebe, creo que lo pronunciaríamos en español. Y él, ese pastor, es como diría un español, es la hostia, o sea, es lo máximo, es el maestro, ¿no? En este asunto, ¿no? Y explica cosas que yo en mi vida nunca había comprendido, ¿no? Y lo hace tan simple, ¿no? Tan sencillo, la manera que lo pone, que no he conocido un mejor maestro en esa materia, les digo así, ¿no? Los que quieran saber más acerca de esto y tengan dudas, porque en 1 hora y 40 minutos no vamos a cubrir todo respecto a la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Vayan y vean los videos de este canal de YouTube que les dejo en la descripción de este video. Por favor, échenle un ojo. Los que quieran realmente saber más del tema, hagan eso, ¿no? Y bueno, yo pensaba entrar al capítulo 1, pero ni lo acaricié. Nos quedamos simplemente en la introducción de Juan, debido a la magnitud de la importancia y del tema que vamos a tratar, que es de la naturaleza humana de Cristo en el capítulo 1, que es un tema trascendental, ¿no? Y como les dije, he leído la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No son palabras humanas, no son especulaciones, no son teorías. El que niega esto está negando el adventismo, lastimosamente. Así que, nada más, mis queridos hermanos. Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Sigo con el problema de PayPal, así que si me pueden colaborar de otro medio, muchas gracias, mis queridos hermanos. Váyanse a diagramas, no sé cómo lo voy a hacer, pero les voy a dejar el PDF de esto, de todo lo que les acabo de leer. Ahí están todititas las citas que ustedes las pueden verificar. Pueden sacar un tema con cada... Hay 10 puntos. Tranquilamente hay 10 temas aquí para coger y compartir en una iglesia, ¿no? Porque tienen citas hasta decir basta esto, mis queridos hermanos. Y bueno, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayuda a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.